Bueno, empecemos entonces, ya somos bastante, aunque llegamos a la mitad, ¿no? Más se ve que la otra mitad no se habrá enterado. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar hoy con una parte de soportes y vamos a ver también la unión bridada, dado que también hay una gente que me ha preguntado sobre la brida, porque están en esa etapa de cálculo en la tesis. Entonces, también le he colocado ahí algunas monografías, algunos apuntes de bridas para que puedan verlo. Pero hoy lo vamos a ver más detalladamente. De todas formas, le adelanto que, por ejemplo, las bridas están en el manual de recipiente a presión ese de Meijesi que les puse en el aula virtual. Bueno, ahí al final y todo un desarrollo de los distintos tipos de bridas que existen y de ahí también pueden sacar. Vamos a continuar con lo que son los soportes de cañerías y el cálculo de los entrecentros de estos soportes. Bueno, se me abrió otro, ahí está. Bien. ¿Están viendo ustedes ahí el apunte este? ¿Lo están viendo? ¿Hola? No, profe, aún no, como que se está cargando. Perdón, ¿no lo están viendo? No, profe, No, estaba viendo la carpeta donde está contenido. Tendría que Bueno, compartir la otra ventana, me parece. sí, lo que pasa es que no la vi en la otra ventana. Espérate que admito a alguien acá. Acá está. Ahí la ven, ¿no es cierto? Sí, profe, ahora sí. Ahora sí, bueno, bárbaro. Bueno, vamos ahora a continuar un poquito con lo que tiene que ver con soportes, ¿sí? Y algunos detalles sobre, por ejemplo, espacios de dichos soportes. Esto ustedes lo tienen ya en el aula virtual, ¿sí? Vamos a ver algunas partes solamente de esto, pero si ustedes lo necesitan profundizar, está allí. Por ejemplo, cuando hablamos de parrales, ¿se acuerdan de parrales por donde irían las cañerías? Algunas separaciones verticales, por ejemplo, hay una tablita acá orientativa para que ustedes más o menos tengan idea de las dimensiones. Por ejemplo, sobre las vías para un tránsito libre, por ejemplo, deberían tener una separación o una altura, en este caso son verticales, de 6 metros 10 de altura. Esa es la distancia desde el piso a la parral de cañería, digamos, que se va a ir sobre elevado. Después, en otras áreas donde hay acceso a equipos de mantenimiento, por ejemplo, y contra incendios, si ocurriera algo, 4,88 metros. Debajo de puentes de cañería, donde se necesita pasar con vehículos, por ejemplo, o algún otro tipo de equipos portátiles, de 65 a 3 metros, la altura mínima. Sobre plataformas y pasarelas, donde obviamente van a pasar los operarios, 2 metros por encima. Y en cuanto al nivel mínimo de la cañería sobre la superficie del piso, sería de 30 centímetros aproximadamente. Esos serían algunos datos como para que usted tenga el dimensionamiento de las alturas que deben tener los parrales de cañerías en una instalación. Bueno, hablando un poco de soportes,
Las cañerías normalmente que están sometidas a vibraciones, que solamente son aquellas que están adheridas a bombas o compresores de movimientos alternativos, los cuales le imprimen una cierta vibración a las cañerías, ¿sí? El consejo es que deberían trabajar de manera independiente de otras para no transmitirles justamente ese movimiento a las demás, ¿cierto? Y deberíamos también tener en cuenta el tema de los soportes de estas cañerías. Los soportes deberían estar generalmente cerca del punto de apoyo, ¿sí? De manera de que la estructura pueda apoyarse sobre dichos soportes y fijarse en el caso de que sean fijos, y en el caso de que sean móviles solamente permitirían dos cosas: soportarlo, derivar el peso a la parte al piso o a donde fuese para derivar el peso, y el movimiento en el caso de que tuviese algún movimiento por calentamiento, ¿no es cierto?, por la temperatura, si es un proceso que va a ir a temperatura. La cantidad necesaria sería uno de los valores o de la información a detallar, la cantidad necesaria de soportes y los tipos de soporte. Acá hay un pequeño listado como para que ustedes se orienten de qué debe especificarse en un pedido de soportes o en un listado básico, ¿sí? O sea, qué tipo de soporte. Se debe señalar esto en los planos, dentro del dibujo de las cañerías, donde están los soportes y las estructuras también. Además también se especifican las cañerías, ¿no?, como tamaño y composición, espesores de pared, etcétera, que tengan las cañerías. Si hubiese aislante también sería conveniente mencionarlo. Y lo demás, instalaciones propias de toda cañería, válvulas, accesorios, etc. La ubicación de los soportes, esto que recién le comentaba, los soportes normalmente colgantes, ¿sí?, involucra a las consideraciones de la misma cañería, o sea, de la propia estructura a la cual sirve para sostener, ¿no es cierto? Los puntos para fijación sería, por ejemplo, cerca de válvulas o accesorios o juntas de expansión, bajo cargas concentradas o puntuales, ¿sí? Es decir, nunca vamos a poner soporte sobre, o perdón dicho, mejor dicho, sobre la parte baja de bomba o cualquier otro elemento o accesorio, sino siempre a un costado o a ambos costados. Muchas veces también hay que tener en cuenta no solo que el soporte aguante el peso de la cañería y derive las vibraciones o soporte las dilataciones, sino que también puede ser muy útil al momento de hacer algún cambio en cuanto a un mantenimiento o a la rotura de algo. Imagínense si de cerca de una válvula no tuviésemos algún soporte, cuando querramos desarmar esa válvula, tendríamos que traer soportes, apuntalar las cañerías para recién cambiar la válvula, que puede ser un elemento que normalmente se puede romper, ¿no es cierto? O simplemente repararlo llevaría a la gente de mantenimiento a poner soportes para poder comenzar a desarmar la bomba, perdón, la válvula, y realizar todas las operaciones que tienen que realizar. Sobre los tramos rectos de las cañerías, sobre los codos o radios agudos, menciona acá. O sea, cuando tenemos una cañería, si no es muy larga, normalmente cerca de los codos o en cambios de direcciones de las cañerías es un lugar apropiado para colocar los soportes. Si fuesen tramos muy largos de cañerías, se colocará obviamente entre, supongamos que tuviésemos un recipiente y después tenemos una curva, un codo. Si ese tramo es muy largo, se colocará un soporte intermedio. Pero si no es muy largo, es suficiente a lo mejor uno que esté cerquita del cambio de dirección o del radio o codo que tenga la propia cañería, ¿cierto? Sobre los caños, sobre las cañerías que no requieran limpieza frecuente o mantenimiento, también sería un lugar donde se podrían utilizar este tipo de apoyo, ¿no?
Y obviamente que donde haya grandes cargas concentradas, supongamos cuando una cañería tiene un tramo vertical, ese tramo vertical seguramente se está apoyando sobre el horizontal. Entonces, ese sería un punto concretamente donde debería haber un soporte, o por lo menos lo más cerca posible de ese punto. Si cuando tenemos una cañería vertical, ese peso de la cañería vertical va a caer sobre la horizontal, por lo tanto, el soporte deberá estar allí, o por lo menos muy cerca de ese lugar. ¿Sí? El espaciamiento entre los soportes, esto es lo que quería mencionar también hoy día para que puedan saber en qué distancia debe estar un soporte de otro. Les recuerdo antes que el soporte, como vimos en las clases anteriores, es muy particular y de diseño muy, digamos, el tipo de instalaciones, ya sea edilicia o el tipo de instalaciones térmicas o de algún otro tipo de transformación que se haga. No hay, más allá de lo que sean los estándares, ¿no? de soportes elásticos o tipo fuelles, etc., no hay mucho diseñado y que se tiene que respetar. Siempre un poco al diseño de acuerdo al tendido de la cañería. De todas maneras, los más comunes que ya vimos pueden ser apoyos tipo ménsulas, por ejemplo, o pórticos, así que son relativamente fáciles de calcular eso. Normalmente el espaciamiento o las luces entre los soportes van a estar limitadas por dos cuestiones. Una, que debe soportar la tensión de flexión de la cañería entre medio de los dos soportes. Es decir, la norma, entre algunas otras cosas, ya vamos a ver más adelante qué nos aconseja, pero acá hay una tabla de espacios sugeridos para un diámetro exterior de cañería, por ejemplo, de 1 pulgada, el espacio requerido, o mejor dicho, sugerido, es de 2,13 metros. Bueno, así sucesivamente. Por ejemplo, si tenemos un caño de 5 pulgadas, ¿sí? La distancia entre apoyos sugeridos es de 127 metros. Son espacios sugeridos que están establecidos, ¿sí? Pero nosotros, en función de las tensiones admisibles del material de la cañería, vamos a determinarlo en función de la tensión admisible del material. ¿Sí? La tensión admisible a la flexión de una cañería, cuando está con todo el peso propio de la misma, ¿no es cierto? La tensión admisible calculada por flexión no debe superar la tensión admisible sobre 2 del material de la cañería. Entonces, el cálculo por resistencia del entrecentro de apoyos nos tiene que dar que la tensión de flexión a la que está sometida la cañería no debe superar la tensión admisible sobre 2 del material. ¿Sí? O sea, calcularemos el momento, perdón, supongamos que tuviésemos una cañería, supone una viga uniformemente distribuida, con carga uniformemente distribuida, con 2 apoyos. Recuerden ustedes que el momento flector, ¿se acuerdan que era como una parábola? ¿Sí? Bien, en la parte central estará la mayor tensión por flexión, el mayor momento. Bien, calculado ese momento, se tiene que determinar qué tensión tiene el material en ese lugar. Ese valor de tensión no debe superar la mitad de la tensión admisible del material. Ese sería el cálculo. A partir de allí es cuestión de jugar con las fórmulas. Si yo tengo la tensión admisible del material, tengo la distancia entre apoyos, puedo sacar el momento flector máximo. El caño, vamos a tener el módulo resistente a la flexión, lo vamos a ir a buscar en tabla de un caño. Bueno, con todos esos valores, nosotros debemos determinar la longitud L. O sea que allí habría que despejar de todas las fórmulas de momento el valor L entre apoyos,
y la tensión admisible, colocaremos tensión admisible sobre 2, de esa manera despejamos el L. Eso en cuanto a resistencia. Ahora también hay otra limitación que algunos códigos admiten, y que es la flecha. La flecha quiere decir la deformación que sufre en el centro de los dos apoyos de la columna. Si estudiaron estabilidad y estudiaron lo que es flexión, la flecha es la distancia entre, digamos, la viga en estado original, en estado sin carga, y la viga con carga. Al tener con carga se hace una parábola, como decimos recién, y eso es una flecha que estaba determinada por una elástica, si se acuerdan. Había una elástica que era una derivada que nos daba ese valor de flecha. Bueno, ese valor de flecha, para nuestro caso, tiene que ser menor o igual, ¿sí?, a 25 milímetros cuando el diámetro nominal de la cañería sobre 4, o sea, la cuarta parte del diámetro nominal. Y otra de las limitaciones sería que la flecha no debe sobrepasar el valor de L sobre 500. L sobre 500. Algunos otros códigos, normas toman L sobre 600, pero el valor de la flecha también no debería superar ese valor de L sobre 500, siendo L la distancia entre soportes. Bien, vamos ahora a definir, para poder hacer el estudio de la flexión de que les hablaba, qué son soportes libres, ¿sí?, o soportes fijos. Acá habla de los tramos externos, y adyacentes a los cambios de dirección, se consideran como simplemente apoyados, llamados soportes libres. Y los tramos intermedios, como si estuvieran bien empotrados, se llamarán soporte fijo. O sea, los tramos entre los cambios de dirección, ¿sí?, y algún otro, por ejemplo, un recipiente, se considerará como simplemente apoyada y se llama soportes libres. Y cuando una cañería tenga en un tramo largo, en un tramo intermedio, dos soportes, se considerará como bien potrado y se llamará soporte fijo. Entonces, en el caso de soportes libres, tenemos acá la viga uniformemente cargada, ¿sí?, la viga uniformemente cargada, las reacciones de que le he hablado recién, ¿sí?, y habrá que determinar cuál es el momento máximo, incluyendo en este tramo de la cañería el fluido que circula o el agua de la prueba hidráulica. Si circulara gas, tendría que tenerse en cuenta el agua de la prueba hidráulica, el peso del caño propio, y si existiera en el medio alguna especie de válvula o hay una brida o lo que fuese, también es considerada como peso propio de la cañería, ¿sí? Entonces, el momento flector máximo para una viga de este tipo era igual a Q por L cuadrado sobre 8. Y Q era el peso por metro, ¿sí?, de la cañería, en este caso del total. Bien, con este momento flector máximo, lo vamos a dividir por el módulo resistente a la flexión, ¿sí?, y de allí vamos a sacar la tensión máxima en esa sección. La tensión máxima en esa sección. Entonces, esa tensión máxima, como ustedes ven aquí, debe ser menor o igual que la tensión admisible sobre 2, que era el límite que yo había impuesto para calcular la tensión y el límite entre soportes. Entonces, de este valor, donde yo tengo la tensión admisible porque es un dato mío del material, puedo despejar el valor L. Ese valor L es la distancia entre soportes. Si lo volvemos al gráfico, tenemos el valor L, es la distancia entre soportes. Entonces, de esta manera, con un límite impuesto por la resistencia del material, podemos determinar cuál será el valor de L, distancia entre soportes.
En el caso de que existiera en el intermedio de estos dos soportes o apoyos una carga concentrada, hubiese una carga concentrada, por ejemplo, podremos apoyar quizás alguna plataforma para el cruce de una persona, podría ser que ese caño esté soportando otro caño que lo cruza en ese lugar. Entonces, en ese caso se va a hacer un estudio también de flexión, ¿sí? Pero para una carga puntual, como en este caso podría ser una carga F. ¿Mm? De la misma manera, llegamos a una tensión igual al momento flector sobre el módulo resistente a la flexión, ¿sí? Y después, finalmente, vamos a determinar el valor de L, pero para las dos cargas simultáneas. Teníamos una primera parte que era carga distribuida y una sumatoria de fuerzas por A, que es una distancia, fuerza por A, ¿sí? Que sería el otro momento flector que está actuando sobre la cañería. Entonces, en este caso, de donde hay combinación de esfuerzos debido a cargas uniformemente distribuidas y cargas puntuales o localizadas, hay una combinación de la misma para determinar el valor de L. Soportes fijos, suponíamos en un tramo largo de cañería apoyado sobre dos apoyos también fijos, tendríamos una similitud con cañería, con vigas biempotradas. Vigas biempotradas. Para ese caso, de acuerdo a las fórmulas de momento flector para estos casos, no lo escribe acá porque no tiene sentido, esto ya se debería saber de dónde viene, ¿sí? Y la tensión admisible debido al momento flector, en este caso una viga biempotrada, es el que está aquí en la fórmula, Q por L cuadrado sobre 12W módulo resistente a la flexión. De la misma manera que hicimos anteriormente, despejamos el valor de L, y ese debe ser menor o igual que 2,45 raíz cuadrada del módulo resistente por la tensión admisible menos la sumatoria de fuerzas puntuales, si la hubiera, sobre Q, que es la carga uniformemente distribuida por metro. Acá, obviamente que en este caso ha simplificado todo lo que anteriormente le mostré. El primer caso era un poco para que ustedes deducieran de dónde viene. Pero todo arranca de la flexión de un caño, según sea el soporte fijo o libre. Bien, el otro caso, limitado por la flecha, sería un trato similar al anterior. La flecha en una viga simplemente apoyada, como final tenía este valor, ¿sí? En la mitad de la luz, que era el lugar más problemático, en donde había mayor deformación. Bien. Hace todo el desarrollo en función de esa flecha, ¿sí? Considerada siempre al centro de la viga, y obtiene finalmente el valor de L, ¿sí? E es el módulo de elasticidad longitudinal, I es el momento de inercia, ¿sí? Q es la carga distribuida, y las sumatorias, ¿sí? De las cargas F si tuviera carga puntual en algún lugar específico de la cañería. Entonces, el valor de L por flecha en una cañería considerada simplemente apoyada o de soportes libres sería este valor de L. ¿Sí? En el caso de soportes fijos, cuando tenemos el caso de la viga o el caño, en este caso, bien potrados, también se parte de una flecha, un valor de flecha que se obtenía de la elástica, de la flexión, ¿sí? Y se lograba otro valor de L de acuerdo a la deformación. Siempre estableciendo que el F, la flecha, debe ser menor que L, que es el valor entre centro de los apoyos sobre 500. ¿De acuerdo? Ese es el valor límite que nosotros tenemos. Bueno, aquí después ustedes vean en el apunte, es un ejemplo
¿sí? De una distancia donde me dan el tipo de acero que es el caño, el diámetro nominal, el schedule, 40 en este caso, sin aislación ni carga concentrada, y el fluido que se considera es el agua de la prueba hidráulica. Bien, bueno, acá fíjense ustedes después el desarrollo, se calcula el peso propio, el peso del fluido, se obtiene la carga distribuida sumando los dos pesos anteriores, cuál sería el momento de inercia de la cañería, de acuerdo al diámetro podemos determinarlo, el módulo resistente a la flexión también de una cañería, y aquí vamos a tener los valores para soportes libres de una cañería por tensión calculado 6,48 metros. Por flecha, la misma cañería calculado 4,96 metros. ¿Mm? O sea, se podría adoptar como máximo una luz de 5 metros, que es el valor mínimo que obtenemos entre los dos. ¿Se entiende? De estos dos valores, nosotros, calculando por tensión o por flecha, vamos a elegir el mínimo. En este caso sería 5 metros. En el caso de soportes fijos, lo mismo. Por tensión, este ejemplo dio un valor de 7,94 metros y por flecha 8,5 metros. Por lo tanto, la luz máxima entre apoyos va a estar limitada por la tensión que tenía aproximadamente 8 metros. ¿Se entiende? Bien, después acá hay otro ejemplo, mírenlo ustedes, después deduzcanlo para que por lo menos aprendan el procedimiento. En cuanto a fórmulas, por ejemplo, cuando hagamos el parcial o si hacemos un cálculo en la parte práctica, siempre en el práctico lo hacemos con carpeta abierta. En el caso de alguna pregunta de teórico, no le vamos a preguntar las fórmulas, porque nadie se las acuerda de estas fórmulas. ¿Sí? Imposible acordarse todas estas fórmulas que le estoy mencionando. Así que en lo que es teórico vamos a preguntar algo conceptual, ¿no es cierto? Ustedes, donde ustedes lo puedan contestar deduciéndolo, y no algo que tenga que ver con las fórmulas. Y si lo hacen en la parte práctica, ya van a estar con los apuntes, con el machetito de fórmulas, digamos, en el caso que le demos un ejemplo a determinar la luz entre apoyos, luces máximas entre apoyos de cañería. ¿De acuerdo? Bien. Después lo repasan, esto ustedes lo tienen allí en un apunte para que lo repasen. Algunas definiciones y términos que es necesario conocer para cuando uno habla con propiedad y técnicamente de cañerías, ¿sí? Anclaje direccional, ¿sí? Este anclaje sería un soporte también que restringe el movimiento axial dentro de un rango determinado de la cañería. Por eso es direccional, porque permite un movimiento, pero lo restringe axialmente dentro de un valor previamente estipulado. Cargas dinámicas son las que varían en el tiempo. Por ejemplo, viento, terremotos, vibraciones también se consideran cargas dinámicas. Bueno, todo lo que tenga que ver con que estas varíen en el tiempo. Las sostenidas son aquellas cargas que después de la deformación si permanecen constantes en el tiempo. Por ejemplo, la carga por peso o incluso las cargas por presión. Cuando la cañería está sin presión, está descargada. Bien, cuando está sometida a presión, ¿sí?, y a temperatura, ocurren dos cosas. La cañería va a tener una carga debida a la presión que está circulando por dentro de la misma, y también va a tener una carga sostenida, que es la deformación propia del material, al haberse deformado por la temperatura, y hasta a veces, ¿por qué no?, si no tuviera temperatura, la presión misma produce alguna deformación en el material. Lo que pasa es que esa deformación no es tan importante como la deformación debida a la dilatación.
Por eso se considera normalmente una carga sostenida por deformación cuando la cañería está sometida a temperatura, porque el proceso así lo merita, ¿no es cierto? Guías, bueno, es propiamente como la palabra lo indica, guía la cañería en una dirección deseada. La forma y tamaño dependerán de lo que haga falta, digamos, de la necesidad. Lazo de expansión es una geometría tipo omega, digamos, o una desviación de la línea de la cañería para disminuir los esfuerzos. Es decir, aprovechamos la deformación de ese lazo de expansión o lira que se llama, para que se deforme la cañería y no actúe fuertemente sobre los soportes. Rating es la clasificación del tipo de cañería. Soportes, cualquier material o elemento que sirva de apoyo. Zapata es una estructura metálica que está soldada a la cañería y que se asienta sobre una viga o sobre el mismo piso, propiamente dicho, ¿no es cierto?